A nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. Del 1 de febrero al 31 de marzo. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Vamos a hablar hoy en la historia de uno de los momentos más apasionantes y culminantes de comienzos del siglo XIX. Después de su derrota en Rusia, no por obra de las fuerzas de Alejandro, sino por obra del invierno, Napoleón había regresado a Francia en condiciones lamentables, había dejado gran parte de su ejército enterrado en las estepas rusias en medio de aquel invierno atroz. Las fuerzas rusas, pues que estaban en su sitio y que conocían el clima en toda su extensión y que conocían el terreno, le habían hecho casi imposible la salida a Napoleón, que finalmente logró él personalmente con una parte de ese ejército monumental que entró a Rusia con la seguridad de que iba a ser derrotada. Napoleón siempre decía, bueno, ¿cuándo viene Alejandro para pedirme las condiciones de su rendición? Llega a Moscú, recuerden ustedes, sus tropas saquean todo Moscú, un incendio provocado por los mismos rusos acaba con casi toda Moscú. Napoleón después ya no tiene más remedio que ordenar la retirada porque el invierno se le vino encima. Y no estaba capacitado con sus hombres para soportarlo. Esa fue la pérdida de la Grande Armée, el grande ejército de Napoleón, en parte sustancial. Fue su derrota, vuelve a París y vuelve a París en condiciones lamentables. Europa aprovecha y cae encima de Napoleón, que no tiene más remedio que abdicar y despedirse de sus tropas en la memorable ocasión de Fontainebleau. Se despide de las tropas y se entrega a los ejércitos aliados enemigos que tienen invadido Francia y lo ponen prisionero y lo mandan prisionero a la isla de Elba, donde va a tener condiciones muy especiales. Napoleón es el rey de la isla de Elba, un reino demasiado pequeño para un hombre tan grande. No cabía en la isla de Elba, que iba a caber. Hizo cosas extraordinarias por la isla, estaba con sus hombres transformando la isla de Elba, pero pues eso era nada para lo que era el talante napoleónico, y empezó a acariciar la posibilidad de su fuga. Mientras tanto, Europa entera se reuniría en lo que se llamaba el Congreso de Viena, donde surge la imagen de Talleyrand, de Mauricio de Talleyrand, el gran canciller de Francia, que logra que se respete la integridad de Francia de antes de la invasión napoleónica a Rusia. Se tiene que enfrentar a otro genio de la diplomacia, este austríaco que es Metternich, y los europeos se dedican a la gran tarea de repartirse a Europa. Y cómo se lo van a repartir y cómo va a ser la cosa con Prusia, con Sajonia, las grandes discusiones sobre el porvenir de Europa, ya que Napoleón estaba prisionero. Pero Napoleón estaba prisionero y acariciaba la posibilidad de una evasión, de una fuga. No parecía posible. La seguridad de Napoleón estaba entregada a las tropas inglesas que circuían la pequeña isla de Elba continuamente, pero Napoleón pudo organizar sus cosas y logró fugarse de la isla de Elba. El monstruo está libro y llega al Golfo de Jean, a un sitio muy estratégico para ir penetrando sobre París. Inmediatamente el rey, que era el rey borbónico, que pues está pronto a caer para siempre, el rey borbónico,
manda las tropas para poner preso a Napoleón, que tenía un ejército de 750 hombres, y le mandan 23.000 hombres a detenerlo. Napoleón se enfrenta a esos hombres y les dice: si queréis a vuestro emperador, aquí lo tenéis. Toda la gente, los hombres del ejército, tiran sus gorras al aire y gritan: ¡viva el emperador!, que era lo que se estaba viviendo en muchos lugares de Francia. En un libro que les recomiendo a ustedes si lo quieren leer, sobre Napoleón y sobre su historia y la evasión de la isla de Elba y todo escrito, se llama La guerra de Napoleón, de Charles Esdel, escrito Esdaile, las guerras de Napoleón, que es todo el relato de las guerras napoleónicas desde 1803 a 1815, cuando Napoleón llega al cenit de su gloria en Austerlitz y es dueño de toda Europa. Se encadena a la empresa nada productiva de dominar a España, para darle un reino a José, porque se dedica a darle reinos a todos sus hermanos, a todas las personas que estaban cerca de su entorno. Cada uno tenía que ser rey de alguna parte. Él mismo se declara, o declara a su hijo recién nacido, el rey de Roma, un niñito que tendría un final tan trágico y tan doloroso como la historia lo registra, perdido en el imperio de su padre, el emperador, el papá de la esposa de Napoleón, que finalmente va a ser el dueño de Europa. Pero el Congreso se divierte, príncipes por todas partes, al mismo tiempo que conversaciones importantísimas sobre el futuro de Europa. Toda la gente se divierte hasta que llega la noticia: Napoleón se ha fugado. El monstruo se ha fugado. Y no solamente se ha fugado, sino que ya tiene un ejército con el que marcha sobre París, donde llega y es recibido con una manifestación de amor indescriptible y de pasión. Es el comienzo de los 100 días más famosos de la historia. Muchos lo han querido repetir, eso es una hazaña irrepetible. Un pueblo vencido arma un ejército prodigioso. Una Francia derrotada se convierte en una Francia próspera, organizada en 100 días por ese verdadero monstruo de la capacidad de organización y el liderazgo de Napoleón Bonaparte. 100 días para que Napoleón salga al encuentro de las tropas que lo van a enfrentar en la planicie de Waterloo. Ya conocemos la historia de Waterloo, y la historia de Waterloo es la historia de una traición, la de Grouchy, que no llega atendiendo los reclamos incesantes que Napoleón le manda para que se presente en el campo de batalla. Grouchy no llega, pero sí llegan los prusianos y Napoleón queda derrotado en Waterloo. Pero la historia que estamos contando es la del 26 de febrero de 1815, cuando Napoleón evade el cerco inglés y con 750 hombres se fuga de la isla de Elba para entrar victorioso a París. Un mes después, exactamente un mes después, Napoleón Bonaparte y los 100 días que la historia recuerda a partir de un 26 de febrero como hoy, cuando Napoleón, en pleno Congreso de Viena, cuando Europa entera estaba festejando su caída definitiva y el triunfo de las grandes alianzas que se hicieron contra Napoleón, Napoleón sale de la isla de Elba y pone otra vez en jaque a Europa entera. 26 de febrero de 1815.